al respecto. Entonces tenemos este Excel de seguimiento que siempre vamos a utilizar. Tenemos el sites del curso, como les decía, está en construcción, de a poquito vamos a ir metiendo algunas cosas, pero lo bueno es que ya tenemos la sesión 1, que es la de gobernanza y la presentación del curso como tal, y de a poquito vamos a ir armando todo lo demás. Y esta es justamente la sesión de introducción. En la reunión de equipo algo les hablé de esto, así que voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. El nombre del curso lo hemos puesto Gobernanza Pública y Gestión Estratégica en Ecosistemas, como una lógica de que primero tenemos que entender un poquito a qué nos referimos con esto de gobernar y gestionar lo público, que en lo académico el uso que se le está dando cada vez más es el concepto de gobernanza pública, ahora lo vamos a ver, y nuestra propuesta respecto a un modelo que podría ayudar justamente a gobernar y gestionar lo público, que es parte de lo que justamente trabaja la asociación. Como les decía en la reunión pasada, este curso se basa en la lógica de un proyecto de investigación que tiene como objetivo desarrollar un modelo para la gobernanza estratégica de lo que llamamos nosotros ecosistemas o redes interorganizacionales, grupos de actores que comparten un propósito, que puede ser el Sistema Nacional del Deporte, puede ser el Sistema Nacional de Cultura, puede ser una ciudad, puede ser el sector turismo, puede ser un deporte, por ejemplo, que tiene varios actores que tienen que tratar de hacer que ese deporte mejore, por ejemplo, y no es tarea exclusiva de la federación. Hay 1000 ecosistemas, también es la manera como los miramos, y como que no tenemos modelos adecuados para gobernar y gestionar esos ecosistemas, ¿no? O sea, tenemos un montón de modelos para gobernar, digamos, ministerios, organismos públicos, corporaciones, pymes incluso, ¿no? O sea, para gestionar organizaciones tenemos un montón de modelos y más o menos tenemos una idea de cómo hacerlo. Pero cuando nos enfrentamos a una red de actores, a un sistema como el Sistema de Seguridad Ciudadana o el Sistema Nacional de Cultura o el Sistema Nacional de Educación, como que los modelos y herramientas que tenemos no son muy claros y justamente ahí es que queremos aportar. Entonces, las dos grandes preguntas son qué modelos y herramientas han desarrollado y son aplicados para la gobernanza y gestión de lo público. Entonces, por eso es que queremos primero entender a qué nos referimos con gobernanza y gestión de lo público, cuáles son los problemas que hay en nuestros modelos actuales y qué modelos y herramientas se están desarrollando o son aplicados para ello, ¿no? Y finalmente, la segunda pregunta es como más propositiva, ¿no? Oye, de todo esto que hemos investigado, visto, etcétera, ¿cuáles son esos grandes principios, componentes, herramientas que permitirían gobernar y gestionar estratégicamente un ecosistema o red interorganizacional? Entonces, esta investigación está partida en 4 grandes preguntas. La primera tiene que ver sobre los problemas, ¿no?, que enfrentan las diversas formas de gobernarnos y gestionarnos en diferentes ecosistemas, ¿no? Las evidencias del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que estamos viendo, yo les voy pasando algunas cosas sobre los problemas de la democracia representativa, el índice de caída de la desconfianza de las personas que hay sobre los gobiernos, el sector público en general, tienen justamente que ver con esto. Eso es algo que vamos a ver en la sesión 2. Pero también es importante, obviamente, primero entender qué cosa es gobernanza y gestión de lo público, ¿no? Y por eso esta sesión tiene que ver con la conceptualización de este importante concepto de gobernanza pública. Después, la tercera pregunta de investigación tiene que ver con qué modelos se han desarrollado en la literatura y o son aplicados en los últimos tiempos para la gobernanza y gestión de lo público, ¿no? Literatura, modelos, casos, y tratar de distinguir cuáles son los principios, elementos comunes en estos modelos, ¿no? Cuando hablo de modelos, hay modelos a nivel de tipo paradigma, por ejemplo, gobierno abierto es un paradigma, o el modelo burocrático de gestión pública es un paradigma, el New Public Management es un paradigma, más antiguo en realidad, pero todavía continúa, el Smart Governance, por ejemplo, es un paradigma, pero después también hay herramientas más específicas, como el impacto colectivo, por ejemplo, o Strategic Doing, que son herramientas concretas y modelos concretos de cómo es que se puede gestionar una red interorganizacional. Entonces ahí vamos a hablar de 2 elementos, ¿no? Los grandes modelos o paradigmas y ya los modelos que van a tierra, ¿no? Un poquito que te dicen cómo es que hay que hacer esto. Y finalmente, tratar de nosotros sacar adelante, que ya más o menos tenemos una hipótesis, de cuáles son los principios, componentes y herramientas clave que permitirían gestionar estratégicamente un ecosistema, sabiendo que obviamente no todos son iguales, pero tratar de tener un gran panorama al respecto, ¿no?
Entonces, el gran resultado de aprendizaje del curso es identificar y comprender los principales problemas en nuestros modelos de gobernanza y gestión de lo público y co-crear un nuevo modelo que pueda ser adaptado a las particularidades de la diversa gama de comunidades y ecosistemas que forman parte de nuestra sociedad. Obviamente es bastante ambicioso lo que buscamos, pero creemos que tenemos algunos componentes interesantes y una hipótesis bastante buena. Los resultados de aprendizaje específicos tienen que ver ya con cómo está alineado el curso. Primero, comprender el concepto de gobernanza pública. Segundo, reflexionar sobre las limitaciones y problemas de nuestros modelos actuales de gobernanza y gestión de lo público, tanto a nivel nacional, regional y global. Por ejemplo, tenemos problemas también en nuestra gobernanza global, ¿no? O sea, los problemas, por poner uno, como el cambio climático, hacen de alguna manera que muchas personas digan algo no está funcionando bien en la forma como tomamos decisiones colectivas a nivel global. Pasa también a nivel regional, pasa a nivel nacional y pasa también a nivel local. Conocer los nuevos enfoques para la gobernanza y gestión de lo público, conocer los principales modelos y herramientas más específicos para la gobernanza y gestión de redes interorganizacionales, comprender este concepto que es una propuesta en realidad bastante de nosotros como asociación, que es darle una mirada de ecosistemas a los diferentes espacios que se deberían gobernar o gestionar, y visualizar y realizar los diferentes sistemas societales locales, regionales y globales bajo esta perspectiva, y por eso el trabajo práctico tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con, a ver, quiero ver el ecosistema Lima, ¿no? ¿Cómo se toman decisiones en Lima? ¿Cómo se toman decisiones en el Perú? ¿Cómo se toman decisiones en el sector turismo, ¿no? ¿Cuáles son los actores que componen el sector turismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que queremos ver en como parte de este resultado. Y finalmente, conocer, comprender, porque ya tenemos una hipótesis, y co-crear, hacerle mejoras, un modelo de gobernanza estratégica que pueda ser aplicado a diversos ecosistemas. Y vamos a ver cómo, si la hipótesis es cierta, ¿no? Si este modelo tiene esa ambición de realmente poder ser aplicado al sector turismo y al Sistema Nacional del Deporte e incluso al mundo entero, ¿ya? O sea, dice para diferentes ecosistemas. Entonces vamos a ver si eso es tan posible o qué variantes tendríamos que hacer para los diferentes tipos de ecosistemas en los cuales nos podríamos encontrar. Y entonces el método del curso tiene estas, en total, 9 sesiones. Va en la secuencia prácticamente de los resultados de aprendizaje. El primero que vamos a ver ahora es sobre el concepto de gobernanza pública. Después, cuáles son los problemas, ¿no? Las limitaciones, las crisis que tenemos en los modelos de gobernanza y gestión de lo público actuales. 3 y 4, ¿qué nuevos modelos hay? ¿No? Tanto a nivel de paradigmas, por un lado, gobierno abierto, Mission Driven Economy, por ejemplo, que es una forma de entender las cosas de manera diferente. Y la sesión 4 tiene que ver con modelos y herramientas más concretas, ¿no? ¿Cómo se hace esto de gestionar una red interorganizacional? ¿Qué modelos hay en la literatura, casos han sido aplicados para poder gobernar y gestionar estratégicamente los ecosistemas? Y vamos a saltar a la sesión 5 a comenzar a mirar ecosistemas, ¿no? Miremos diferentes ecosistemas, diferentes formas, etcétera, y la idea es que estos ecosistemas los podamos hacer como un trabajo práctico, ¿no? De ellos, y podemos tener como diferentes variantes y diferentes descripciones de los ecosistemas. La sesión 6 tiene que ver con, según estas nuevas formas y estos modelos, como cuáles son las cosas comunes que vamos identificando que son necesarias para gobernar y gestionar estratégicamente una comunidad o ecosistema que no es una organización, ¿no? Porque de organizaciones ya sabemos. El problema es que lo que no sabemos es este grupo, digamos, de organizaciones diversas que se juntan y ese ecosistema, eso no sabemos tanto cómo gobernar y gestionarlo. Y la sesión 7, 8 y 9 ya es como más práctica porque tiene que ver con explicar el modelo que nosotros proponemos, específicamente para poder gestionar estratégicamente los ecosistemas. La primera parte, por ejemplo, veremos la parte de visión compartida, cómo hacer una estrategia para un ecosistema, cómo identificar indicadores de desempeño, cómo identificar los desafíos del ecosistema, cómo tener reuniones de progreso, por ejemplo, y una plataforma de comunicación que es parte del modelo que proponemos nosotros, pero ahí es que vamos a comenzar a co-crear un poquito, ¿no? Y cada uno tiene que ir pensando en su caso práctico y decir, este modelo como que sí, pero no. De repente hay algunas cosas adicionales que se necesitan o algunas cosas que no se necesitan y ahí iremos seguramente co-creando algo interesante. Vamos a tener, o sea,
yo no lo quería poner esto, pero creo que sí es necesario, porque para que haya como sintonía, que eso es una capacitación, ¿no? Estamos haciendo una prueba como si fuera una capacitación real. Entonces, yo estaba pensando en tener esos tres criterios, ¿no? En realidad son dos, ¿no? Su participación y contribución en la co-creación del curso. ¿Qué quiere decir? Participación en las sesiones sincrónicas, por un lado, y ahí me tienes que ayudar, Jazz, porfa, a ir viendo quiénes están participando, y la veo a Karen. Hola, Karen. Y también la contribución, en el sentido de contribución, que puede ser una contribución de, profe, acá yo encontré una lectura que está buena para esta sesión, ¿no? Y ahí sí, profe, si quieren, para ponerme en rol, ¿no? Si quieren, dígame Daniel, profe, como quieran, pero para ponernos en rol. Y la otra es, yo les voy a pedir algunas tareas específicas de repente, para esta sesión, por ejemplo, y ahí vamos a evaluar la contribución de cada uno para que el curso, digamos, sea pues realmente un tema un poco más horizontal y no tan vertical. Y la segunda parte, que en realidad es el otro 50%, es ese trabajo práctico, ¿no? Que les decía sobre elegir un ecosistema. ¿Qué estaba pensando? ¿Ya? Y nuevamente acá totalmente abierto a algún cambio, ¿no? Vayan pensando de una vez, elegir el ecosistema que les interese, cualquiera. Karen, por ejemplo, ya está en Pasco, de repente le interesa la región, la ciudad, y lo puede elegir, lo puede trabajar con alguien más. Si quieren, lo pueden hacer individual, no hay ningún problema. Yo puedo sacar grupos de 2 o 3 si quieren. Y la idea es poder describir, analizar y diagnosticar este ecosistema bajo el lente de la gobernanza pública y la gestión estratégica de ecosistemas. Entonces, obviamente, vamos a poner un nombre al ecosistema, tratar de entender cuál es su propósito, cuáles son los principales componentes del ecosistema, en especial los actores, ¿no? Si, por ejemplo, ahí utilizando el caso de Karen, que la veo ahorita, en el caso de Pasco, Karen, por ejemplo, tú que estás ahí participando de alguna manera en el engranaje, digamos, de la gobernanza, ¿no? En un rol ahí del ecosistema, ¿cuáles son como los principales actores, y acá me voy a referir a organizaciones, pero también a espacios, ¿no? Que existen en Pasco para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuáles serían, crees que esos espacios actores principales? Hola, Daniel, hola a todos, muy buenos días. Espacios, a ver, bueno, espacios institucionales, obviamente de las distintas instituciones públicas, ¿no? Como dentro del GORE, por ejemplo, ¿no? El Consejo Regional, donde es un espacio formal para la toma de decisiones con respecto al tema de ordenanzas, ciertos trabajos de fiscalización que ellos vienen realizando, pero por otro lado también si lo miramos desde el lado más ejecutivo, también cada una de las gerencias y tal dentro de esa institución hablando, ¿no? O sea, si hablamos espacio de toma de decisión formal institucional sería eso. Sin embargo, por otro lado, si miramos un poco esta mirada a nivel de la participación de los distintos actores sociales, aún todavía no hay una red posicionada o fuerte en este sentido, o sea, recién existen, si bien existen pequeñas asociaciones, espacios de concertación, todavía tendría que decir, al menos para la región de Pasco, son espacios que recién están creciendo, están naciendo, están empezando a consolidar, porque uno de los problemas que suele aquejar este tipo de espacios es la politización también, ¿no? Entonces, en tanto vayan tomando ciertas posturas o políticas, ya son espacios que se terminan politizando y la gente no quiere vincularse a estos espacios. Entonces, por ahí, pero por el otro lado, sí se encuentran algunos espacios como por ejemplo hay redes a nivel de jóvenes como la red Interforum que tiene una buena presencia acá y donde se ve que es más, o sea, los jóvenes sí participan en este tipo de espacios, también un poco viendo cuál es esta mirada de ellos observando, fiscalizando qué se viene haciendo en la región bien, qué se viene haciendo mal, sacando banderas rojas cuando hay problemas fuertes que se estén profundizándose dentro de la región, ¿no? Está De por acuerdo. acá, ¿cierto? Dale, dale. Entonces, ahí, como a nivel de espacios, o sea, en principio estaría, por ejemplo, si uno rápidamente ve y dice, la región Pasco, no, pues estamos hablando de la región, ¿no? Entonces, la región Pasco tiene el gobierno regional, tiene algunos consejos, algunas comisiones donde se toman decisiones de repente, tienen los municipios, municipios provinciales, municipios locales, tienes las comunidades, que a veces, ¿no? Las comunidades no son públicas, ¿no? Las comunidades son las comunidades. Y hay liderazgos también en cada una de las comunidades también, ¿no? A veces sí son organizaciones como tal, a veces de repente no tanto, ¿no? Tienes algunas empresas, por ejemplo,
De repente hay un gremio empresarial también de la región, ¿no? O 2 o 3 de repente, ¿no? Tienes, por ejemplo, también los organismos públicos que son adscritos a nivel nacional, ¿no? Claro. Que también, digamos, son importantes. Tienes las universidades, que universidad 2 o 3 de repente, o una, es como preponderante, ¿no? Entonces, uno lo que va buscando en el ecosistema es quiénes son los actores que lideran el ecosistema, ¿no? A veces pueden ser formales, públicos, pero a veces también pueden ser informales, privados, pero que tienen mucha legitimidad. Entonces, cuando uno va reconociendo los actores, lo puede poner incluso en términos organizacionales, pero también lo puede poner incluso en términos de rol, ¿no? O sea, de personas, no con nombre propio, ¿no? Pero a veces con nombre de personas para identificar realmente esos son los actores principales del ecosistema Pasco. Y las cosas que suceden en el Pasco suceden porque esos actores están o trabajando en conjunto o no trabajando en conjunto para que las cosas se puedan dar. Entonces, ahí eso tiene que ver con los componentes del ecosistema. Un componente del ecosistema, por ejemplo, también puede ser no solamente los sectores, sino también el plan estratégico de desarrollo de Pasco, ¿no? Por ejemplo, es un componente importante, ¿no? Y qué sé yo, otro seguramente que existirá. La otra parte tiene que ver con la complejidad. Eso es mucho más difícil de hacer. Hemos creado ahí como una especie de marco analítico, pero como vamos a ver diferentes ecosistemas, lo bonito va a ser las comparaciones, ¿no? Entonces, la región Pasco, por ejemplo, en tamaño, es grande, es diversa, ¿no? Incluso hay diversidad de geografías, por lo tanto, diversidad de comunidades, visiones muy diferentes respecto a lo que se puede desear en Pasco. Sentido de pertenencia, ¿qué tanto este grupo de actores se siente que es parte de Pasco como tal, por ejemplo? Eso es bien importante, porque a veces uno puede decir, sí, este actor es relevante, pero en realidad dice, no, no, yo soy más peruano y Pasco, en fin, ¿no? O como alguna vez hicimos un trabajo en una parte de la selva norte del país, y estábamos viendo la región Amazonas, y el sentido de pertenencia a la región Amazonas es casi nula. Porque en realidad la gente que vive en Amazonas se siente de diferentes comunidades. Entonces es más importante hacer un trabajo de gestión estratégica a nivel de cada una de las comunidades nativas que había allá, o sea, por ejemplo, los Aguajún, ¿no? O los Champis, etcétera, Huampis, perdón, que de Amazonas, porque no había sentido de pertenencia. Entonces, bien importante mirar eso, porque sin sentido de pertenencia es bien difícil, no tiene mucho sentido trabajar una estrategia o algo, ¿no? Está juntando a la gente, pero la gente no se siente parte de, ¿no? Y grado de institucionalidad tiene que ver con si el ecosistema está como normado, o sea, es visible según las leyes y normas, ¿no? Pasco es mucho más fácil porque tiene una delimitación geográfica, o sea, digamos que existe no solamente en la mente, sino existe porque hay un conjunto de reglas establecidas para decidir sus fronteras también, por ejemplo, ¿no? Quiénes son parte, quiénes no son parte, ¿no? Y finalmente tratar, en la medida de lo posible, ahí con un marco cognitivo que tenemos, diagnosticar la situación del ecosistema en términos de resultados como de gobernanza y gestión, utilizando un marco analítico que más o menos es que es el perfil del ecosistema, que es justamente el grado de complejidad, que tiene que ver con todos estos elementos que les contaba hace un momento: tamaño, diversidad, sentido de pertenencia, grado de institucionalidad, la estructura y liderazgo, ¿no? O sea, hay un liderazgo claro en el ecosistema, hay una sucesión clara o se van de péndulo en péndulo, ¿no? Primero se van para acá, después para allá y se matan entre ellos, que es parte de lo que pasa en la mayoría de espacios territoriales, ¿no? Estructura, ¿cómo se estructura justamente la forma de organizarse a nivel metaorganizacional, ¿no? Hay un diseño, una lógica de cómo se toman decisiones, por ejemplo, en el tema de Pasco, ¿no? ¿Hay o no hay visión compartida? Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es si realmente la gente lo comparte, ¿no? Y lo sabe. ¿Hay gestión estratégica o no hay gestión estratégica? Si hay plan, hay seguimiento, ¿no? No hay mecanismos de coordinación. ¿Existen mecanismos de coordinación? De repente algunos existen, pero no con todos los actores, ¿no? Hay gestión de la información y el conocimiento. La gente sabe cómo le va a Pasco, la información fluye, es transparente, abierta para todos. Y resultados tiene que ver con cómo le ha ido a Pasco en los últimos tiempos. Entonces hay ecosistemas que pueden no tener mucha gobernanza, todo esto de acá, pero sin embargo sus resultados pueden ser buenos, ¿no? Y hay lo contrario, ¿no? O sea, puedes tener todo armado, aunque es muy raro, y tus resultados pueden no ser los mejores por otras condiciones, ¿no? No porque
de repente has montado un diseño organizacional muy bueno, hay sentido de pertenencia y todo, pero los resultados no se dan por otras razones, ¿no? Pero la idea es mirar un poquito resultados. Cuando digo resultados me voy a referir a resultados del índice de desarrollo humano, a resultados de calidad de la educación, a resultados que están muy ligados, en este caso, ¿no? a la estrategia justamente que se supone que debe tener Pasco, ¿no? Y también ver el nivel de participación, transparencia y rendición de cuentas que existe, que en realidad está muy ligado al tema de gestión de la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, ya, de eso después vamos a hablar con más detalle, pero se los quería decir porque un poco la idea, regresando al Excel, no sé si alguien el Excel lo puede volver a compartir, por favor. Claro, claro, Karen dice acá, ¿no? La provincia de Oxapampa no se identifica como pasqueña. Excelente. Es una forma de decir que en Oxapampa de repente más vale la pena trabajar el ecosistema y la estrategia para Oxapampa, para esa comunidad como tal, y no tanto de repente, no los puedes omitir, pero no va a ser tan relevante, digamos, para ellos, ¿no? Hacerlo de Pasco, ¿no? Buenazo. No sé si alguien puede compartir, por favor, el Excel para los que recién entraron lo puedan tener. La idea, nuevamente, es, no si quieren ahora, pero si quieren ya tener algunas ideas, es poner acá en el ecosistema elegido, ¿no? Entonces, Karen, por ejemplo, que estás por aquí, Karen, creo que te he puesto más abajo, pondrá Pasco de repente, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno ponga el ecosistema o los ecosistemas que podrían interesarles y de repente por ahí hay algunos dos que les interesa como el mismo o se quieren sumar a alguno que sea interesante y trabajar sobre ello. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, está Bacán. claro. Gracias, gracias. Sí, porfa, siempre traten de darme algunas reacciones porque si están con cámara apagada, no sé si me están siguiendo o no. Y por favor, cualquier duda, pregunta, la van poniendo ahí en el chat. Ok, entonces, esa era un poco la sesión de introducción. Si no hay dudas, es un poco la idea que teníamos al principio, pero por favor me escriben si es que quieren, falta algo más o sienten que son muchas sesiones también, ¿no? Vamos a ir haciéndolo pausado con toda la tranquilidad del mundo. La sesión que vamos a ver hoy día, que vamos a empezar hoy día y vamos a terminar en la siguiente, es sobre este concepto de gobernanza pública, ¿ya? Acá en el Sites, ustedes van a ver aquí como los objetivos de la sesión. Acá le hemos puesto, a ver, lo voy a leer, dice, el cuestionamiento y la búsqueda de nuevas formas de gobernar y gestionar lo público, tanto a nivel global, regional y local, ha generado un crecimiento exponencial en el uso del concepto de gobernanza como un enfoque que cuestiona el paradigma tradicional que sostiene que la solución de los problemas públicos son responsabilidad exclusiva del gobierno de turno y no de la participación y acción coordinada de diferentes actores y organizaciones. A pesar de que se ha dicho y escrito mucho al respecto, el concepto de gobernanza, y vamos a verlo ahora, es aún difuso, ¿no? Entonces, el objetivo de la sesión es comprender el concepto de gobernanza pública a partir de sus raíces etimológicas y en especial a partir de una revisión de la literatura de los autores académicos más reconocidos en la materia. Es una sesión bastante teórica, es cierto, pero que creo que tenemos que tener una comprensión, yo que tampoco la tengo totalmente clara. Ahí estábamos escribiendo un artículo al respecto y sobre el artículo que estábamos escribiendo he tratado de armar algo con mucho de lo que también hemos trabajado con Peter. Entonces, en esta sesión, como les decía, tienen acá la presentación, aquí vamos a colgar el video y acá hay un conjunto de lecturas que son 6, me parece, que son importantes que puedan revisar, pero que especialmente les vamos a pedir a cada uno de los participantes que pueda como asignarse una lectura y en la próxima sesión pueda presentar un par de láminas relacionadas con lo que propone justamente ese autor. Entonces voy acá a la sesión de gobernanza. Hay una parte que no está terminada al final, me faltan un poquito de cosas, pero ya más o menos está trabajado. Entonces, esta es nuestra primera sesión sobre el tema de gobernanza pública. Y 3 preguntas clave, vamos a tratar de ir desmenuzándolas, de conversar durante la sesión. La pregunta 1 es ¿por qué es importante estudiar la gobernanza pública? La segunda es cuáles son las definiciones y enfoques propuestos por diferentes autores respecto a la gobernanza pública. Y la 3 tiene más que ver como nuestra propia reflexión acerca de qué vamos a entender nosotros por gobernanza pública y dónde podríamos aplicar este concepto.
Entonces, yo voy a arrancar más bien por algunas definiciones, 2 o 3 definiciones en realidad, para ir de golpe con a qué nos referimos con esto, las definiciones que a mí me parecen más pertinentes, pero ojo que no todos los autores piensan lo mismo. Nosotros hemos hecho una revisión vasta, si no estoy mal, como de entre 30 artículos diferentes donde se define el concepto de gobernanza pública y no todas son iguales, obviamente, ¿no? Y hay marcadas diferencias. Esta de acá es la de Luis Aguilar, que es un doctor mexicano, que es muy bueno, hace tiempo, viene hablando sobre el tema de gobernanza, más o menos de los años 2000, y dice que gobernanza es el proceso, y acá estoy señalando algunas cosas importantes para entenderlo, el proceso por el cual el gobierno, no solo el gobierno, sino el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad y los ciudadanos interactúan con el propósito de definir, acordar y decidir sus objetivos, ¿no? De interés general, los objetivos de ese país, de esa ciudad, de ese sector, así como las formas de organización, cómo nos vamos a organizar, ¿no? Los recursos y las actividades que se consideran necesarias y conducentes para lograr los objetivos deseados y decididos. En síntesis, gobernanza es el proceso mediante el cual los actores de una sociedad, yo lo llamo ecosistema, deciden sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para poder realizarlos. No hay una única manera, hay muchas maneras. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que las cosas se hagan de una forma, cuando en realidad hay mucho por innovar ahí. Otros autores como Thorfinn Peters, por ejemplo, que es uno de los que más conocen el tema de gobernanza, John Pierre y Eva Sorensen dicen que la gobernanza es el proceso, nuevamente hablan del proceso y hay una cosa en común, de dirigir la sociedad y la economía, pero piensen nuevamente en el sector turismo, el proceso de dirigir el sector turismo a través de la acción colectiva. Acción colectiva quiere decir no solamente yo, viceministerio de Turismo, ¿no? Sino yo, viceministerio de Turismo, con la Cámara de Turismo, la Nacional de Turismo, con las empresas de turismo, con algunas universidades que están viendo cosas en turismo, me dejo entender, con ese conjunto para dirigir justamente ese trabajo de acción colectiva y de acuerdo a los objetivos comunes que uno se proponga. Y interesante también la ONU, por ejemplo, señala que la gobernanza pública es el proceso de toma de decisiones y el proceso mediante el cual las decisiones se implementan o no se implementan. Entonces, acá está hablando de dos cosas, ¿no? De cómo es que los actores se ponen de acuerdo para decidir sus objetivos comunes, por un lado, pero también cómo se ponen de acuerdo para implementar ciertas cosas para que las cosas sucedan y que a veces no terminan sucediendo, ¿no? Y esa es una forma reflexiva nuestra, ¿no? En nuestro caso, y yo nuestro, no lo quiero decir todavía como asociación en su conjunto, pero por lo menos de mío y de Peter, que estuvimos conversando sobre esto, en nuestro caso podríamos definirlo como los procesos y estructuras de toma de decisiones colectiva en un determinado ecosistema o sistema societal. Sistema societal es una palabra que usa Klieging, Koolman, los autores holandeses, que también se parece mucho a ecosistema, pero es la misma lógica, ¿no? Sistemas societales, grupo de personas que comparten un propósito en común y se articulan de una determinada manera, ¿no? Entonces, podríamos definirla como los procesos y estructuras de toma de decisiones colectivas. ¿Cuáles son los procesos para acordar objetivos comunes, para decidir sobre qué cosa hay que hacer, qué cosa no hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, eso justamente tiene que ver con gobernanza pública. En esa línea, y eso es lo que yo creo que es parte fundamental de la hipótesis de por qué es importante estudiar la gobernanza pública, habría mejores mecanismos, procesos, estructuras, o sea, mejor institucionalidad, un mejor diseño institucional que permitirían que un determinado ecosistema funcione mejor que otro. O sea, no es las personas de este ecosistema son malas y las personas de ese ecosistema son buenas, ¿no? Las personas todas pueden ser buenas y todas pueden ser inteligentes y todos pueden tener recursos, pero la forma, los mecanismos que utilizamos para organizar esos recursos, para lograr los objetivos compartidos, en algunos casos pueden ser buenos y en otros casos no tan buenos. Y nosotros creemos que justamente ese diseño institucional, diseño organizacional, finalmente termina siendo clave para tener los resultados que tenemos, ¿no? Por eso entonces es tan importante estudiar, tan importante innovar en esos diseños institucionales que a veces ni los vemos, ¿no? Es que se innova muy poquito.
porque hay una manera de hacer las cosas a nivel de gobernanza pública que más que nada tiene que ver con instituciones, de cómo se ha formado el gobierno burocrático y la democracia representativa, que simplemente deciden replicando y replicando y replicando y replicando y replicando, y en realidad ni siquiera los cuestionamos, cuando en realidad es lo que más deberíamos estar cuestionando. Entonces, esta sesión vamos a primero hablar sobre la importancia del estudio de gobernanza pública, la evolución etimológica del concepto de gobernanza y la evolución del concepto desde la perspectiva académica. Hasta acá en realidad tenemos la sesión. Esta parte de aquí más bien no la tenemos tan completa y yo quisiera que la completemos bien con esas lecturas que estábamos conversando antes. Por favor, cualquier duda, pregunta, chat, pueden poner reacción, alzan la mano y abrimos el espacio para conversar. A pesar de que estos conceptos de repente son como, entre comillas, nuevos para algunos y de repente de una manera muy, demasiado teóricos, pero creo que es bien importante que los tengamos claros, ¿no? Entonces vamos con la primera parte. ¿Por qué es importante estudiar la gobernanza pública? Esto creo que se los he manifestado antes. El National Intelligence Council de Estados Unidos saca estas publicaciones que son las macro tendencias globales a largo plazo, en este caso su último reporte es del año, hace un año y medio, que se llama Global Trends al 2040. Y en ese reporte, que además se llama A More Contested World, o sea, un mundo mucho más contestatario, como en pugna, señala lo siguiente, ¿no? Dice, la relación entre la ciudadanía y sus gobiernos se enfrentarán, ya se enfrentan, ¿no? Pero se enfrentarán también a tensiones persistentes debido a una creciente brecha entre lo que el público espera y lo que ofrecen los gobiernos y sus instituciones. Esta brecha ejercerá presión por cambios en los sistemas económicos y políticos, por lo que se presagia más volatilidad política y riesgos para la democracia, cosa que es lo que está sucediendo. La gente desconfía cada vez más de este modelo de democracia representativa y comienza a buscar también autoritarismos u otras formas, ¿no? La combinación de descontento público generalizado y grandes crisis podrían crear condiciones para transformaciones significativas en los modelos, ideologías o formas de gobernar. Y finalmente, se señala que nuevos modelos de gobernanza que no todavía se han envisionado, o sea, que no están ni siquiera en la imaginación de las personas o identificados, podrían emerger, ¿no? Entonces, es bien importante como el mismo macro tendencias globales, el futuro está diciendo que la forma como nos gobernamos a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local está en pugna constante y cada vez va a estar más en pugna y por lo tanto van a nacer nuevos modelos de gobernanza, formas diferentes. De repente son unas pequeñas mejoras a la democracia representativa, de repente son mejoras más trascendentes. Pero estamos en un momento, creo que clave de la sociedad. Yo creo que esta década es clave por todos los cambios tecnológicos, más los problemas que no logramos resolver como sociedad, y obviamente ahí pongo como principal tema el cambio climático, y las pugnas nuevamente geopolíticas que comienzan a aparecer, o las pugnas que comienzan a aparecer no solamente a nivel geopolítico, amplio mundo, sino también en cada uno de los espacios más regionales o locales, ¿no? Pugnas entre izquierdas, derechas, cada vez más enfrentados todos, va a hacer de alguna manera que nuevos modelos de gobernanza posiblemente comiencen a emerger. Y justamente ahí la asociación es que busca como proponer algunas cosas al respecto y hablar acerca de ello, ¿no? Koyman, que es uno de los principales estudiosos del tema de gobernanza, señala que una de las razones de por qué es importante estudiar la gobernanza pública es que las sociedades son más modernas, diversas, complejas y dinámicas. Esto lo dijo en el 2005, más o menos, ¿no? Ningún actor público o privado tiene el conocimiento y la información necesarios para resolver problemas complejos, dinámicos y diversificados. Entonces, él lo que está hablando es que el mundo de hoy es diferente al mundo de, no sé, pues hace 20, 30 años en función de que antes todos elegíamos un gobierno y que el gobierno se encargue de resolver los problemas públicos, ¿no? Y hoy comenzamos a darnos cuenta de que el sector público solo o un gobierno solo no puede realmente resolver todos estos problemas que son cada vez más complejos. Y entonces necesitamos tratar de trabajar con todos los actores posibles para resolver estas problemáticas, ¿no? Entonces, comprender las diversas maneras de gobernar una red de actores que no dependen de una única organización o gobierno. Ese es el gran cambio, ¿no?
No es como una organización, que yo tengo, ¿no?, un líder, gente que es parte del equipo, y a yo gestionar eso es fácil, ¿no? Pero a ver, gestiona cuando todas las organizaciones no son parte de tu equipo, ¿no? Tienes que liderar de otra manera, ¿no? Entonces, comprender estas diversas maneras de gobernar una red de actores que no dependen de una única organización o gobierno es fundamental para afrontar los grandes desafíos del siglo XXI. Todo esto lo dice el mismo Goldman, no lo digo yo. Eso sí lo digo yo. ¿Por qué es importante estudiar la gobernanza pública? Creo que lo dije de alguna manera antes, porque desde mi punto de vista, el espíritu, los resultados, el comportamiento que pueden tener las personas en cualquier tipo de ecosistema es consecuencia, desde mi punto de vista, de su estructura. ¿Qué es la estructura? Su gobernanza, las instituciones que tiene, el diseño institucional, el proceso de toma de decisiones colectivas, cómo se organizan los recursos para lograr resultados, qué tipo de reglas son las que se ponen. Entonces, el diseño de las formas genera el espíritu que uno tiene. Les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Uno mira diferentes ciudades en el mundo y ahí uno puede decir, oh, esa ciudad que bien funciona, ¿no? Y esa ciudad de repente que mal funciona. Entonces uno lo que ve es el funcionamiento de la ciudad como tal en el momento, ¿no? Pero va más atrás y puede analizar la historia de la ciudad y por qué es así, etcétera. Pero donde más tiene que poner énfasis es en, oye, ¿cómo se toman decisiones en esta ciudad? ¿No? Esa es la pregunta de oro. ¿Cómo se toman decisiones en la ciudad de Lima? ¿Cómo se toman decisiones en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se toman decisiones en Ámsterdam? ¿Ya? Y ahí va a comenzar a haber un montón de diferencias respecto al diseño institucional para la toma de decisiones. En Ámsterdam, el diseño institucional es superior definitivamente al de Lima y es superior al de Buenos Aires, pero el de Buenos Aires es superior al de Lima. ¿Y a qué me refiero que es superior? Porque en Lima las decisiones están completamente atomizadas. Como tienes un montón de gobiernos municipales distritales y tienes un montón de ministerios a nivel nacional como o organismos como la ATU, por ejemplo, tienes muchos organismos y cada uno tiene sus competencias, sus espacios de decisión y trabajar en conjunto es casi imposible. Un ejemplo es la gestión de la red de ciclovías. La gestión de la red de ciclovías, que uno diría, bueno, pero eso es poner las ciclovías y no. Tienes como 20, 30 organizaciones que gestionan esa red de ciclovías y no necesariamente se ponen de acuerdo y trabajan en conjunto. Entonces, ahí comienzas a darte cuenta de que hay un problema en el diseño institucional. Y ese mal diseño institucional crea rivalidad, o sea, que no se colabore en conjunto, crea ausencia de visión estratégica, crea ausencia de liderazgo por hacer las cosas bien, porque en realidad todo es solamente mi competencia y el otro le competencia a la otra y el otro. Crea también condiciones para la corrupción. Hay muchas cosas que hacen que el diseño institucional finalmente genere ese mal espíritu y por lo tanto no tan buenos resultados, ¿no? Entonces, hay que entender las formas como el diseño institucional para la toma de decisiones y la acción colectiva. Y es justamente una de las principales cosas que hay que mirar en los diferentes ecosistemas que somos parte. Entonces uno puede decir, ¿por qué la seguridad ciudadana no funciona? No sé qué cosa. Mira su proceso de toma de decisión. Ministros que cambian todo el tiempo, que cambian a los comandantes de la policía todo el tiempo, los asesores de los ministros de turno que van cambiando todo el tiempo lo que se supone que la policía debería hacer, gobiernos locales que no trabajan en conjunto necesariamente con la policía, una estrategia que de repente no es del todo clara o compartida, o se van de un lado para el otro. La gente generalmente dice, no, falta plata, ¿no? Pero plata no falta. Lo que falta justamente es gestión. Y gestión tiene que ver con diseñar las condiciones para generar los comportamientos o resultados o espíritu justamente deseado. Y si lo vemos más a nivel, si quieren, más desde el punto de vista político, este es como el diagrama del clásico del iceberg, y eso es lo que nos pasa normalmente como sociedad, ¿no? O sea, nosotros normalmente lo que vemos son como los eventos, ¿no? Y todo el mundo lo que hace es decir, la educación no funciona, cambian al ministro de Educación. La seguridad no funciona, cambian al comandante de la policía, cambian a tal, cambian a tal. Es como cambiando las personas, automáticamente se van a resolver los problemas, ¿no? Entonces, eso es simplemente una reacción, en realidad no va a cambiar nada. Puedes tener mejores liderazgos, no digo que no, pero en la realidad no va a cambiar nada si no es un cambio más estructural. Entonces, ¿qué hay abajo y qué es lo que proponen normalmente, por ejemplo, nosotros que somos parte de la coalición ciudadana? ¿Qué es lo que proponen? Normalmente, ¿qué es lo que se propone para cambiar esa situación? Y esto muchos de las ciencias políticas y los politólogos lo reclaman, es reformas electorales
fortalecimiento de partidos políticos, lo cual es bastante obvio, ¿no? O sea, es necesario fortalecer los partidos políticos, hacer algunas reformas electorales para que finalmente lleguen los mejores, ¿no? Y que no estemos teniendo malos gobernantes. Pero eso es bien difícil de lograr, que lleguen los mejores, ¿no? Y otros también señalan más abajo todavía que necesitan reformas del Estado, reformas del sistema político, una ciudadanía mucho más activa, lo cual es cierto. Pero yo creo que abajo hay una cosa más profunda todavía, que tiene que ver justamente con los modelos de gobernanza y gestión de lo público, ¿no? ¿Qué paradigma es el que domina cómo gobernamos y gestionamos lo público, ¿no? Entonces, seguimos gobernando y gestionando lo público, por ejemplo, y acá perdón si alguien es de derecho, pero seguimos gobernando y gestionando lo público con instrumentos de las leyes y los reglamentos, ¿no? En cambio, por ejemplo, la gestión de organizaciones en el mundo desde que nació es una ciencia nueva, en realidad, de los años más o menos 50, mientras que el derecho tiene pues varios siglos atrás, es una ciencia mucho más antigua, incluso la gestión es parte del derecho, pero bueno, lo que me quería referir ahí es que en el derecho se utilizan el instrumento de reglas, procedimientos, como la manera de gobernar, ¿no? O sea, leyes, ¿no? Reglamentos, decretos, ¿no? Y esa es la manera como se gobiernan las cosas. En la gestión inició así. La gestión antes era estatutos, normas, reglas, etcétera, y era la manera como se gestionaban las organizaciones que se llamaban burocráticas en su momento, y la gestión fue evolucionando, 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 y haciendo que las reglas, los procedimientos sean cada vez, no digo que no estén, pero que sean menos relevantes y menos importantes. La gestión comenzó a darse cuenta de que lo más importante es tener un propósito, una visión compartida, procesos. Entonces, comenzaron a utilizar otros instrumentos que no necesariamente eran instrumentos de tipo legal, ¿no? Para evolucionar. Pero en la gestión pública y en la gobernanza pública, los instrumentos que siguen dominando siguen siendo los legales y no vio ninguna evolución. Por tanto, el tema del plan estratégico del Perú, por ejemplo, es súper menos relevante que la Constitución. O sea, la Constitución es acá y el plan estratégico está por acá. Cuando en realidad el plan estratégico y la Constitución en algunos elementos podrían tener elementos bastante comunes, o por poner un ejemplo, una ley específica para decretar algo específico en algún sector es mucho más importante de lo que puede estar establecido en el plan estratégico. Entonces el plan estratégico, por ejemplo, de un país, una ciudad, una región, es un documento técnico que hay que hacer, ¿no? Porque legalmente hay que cumplir, pero en realidad no es lo que está mandando en la toma de decisiones. Entonces, es bien interesante que comencemos a ver cómo estos paradigmas que tenemos en los modelos de gobernanza y gestión de lo público en realidad no han cambiado mucho, ¿no? Y que deberíamos comenzar un poco a revisarlos, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio de la gobernanza. Segundo, queremos ver de dónde nace este concepto de gobernanza. Y perdón acá de repente que no soy tan exhaustivo, pero hemos tratado de hacer como un recuento de dónde viene el concepto, ¿no? Comprender un término tan utilizado, pero a la vez tan difuso como el concepto de gobernanza es una tarea bastante compleja, ¿no? En tiempos donde la forma tradicional de gobernar y gestionar lo público es cada vez más cuestionada, el enfoque de gobernanza como concepto y teoría ha tenido un crecimiento exponencial tanto en su uso cotidiano como en la literatura académica. Este crecimiento vertiginoso ha generado formas diferentes de utilizar y entender un concepto, y acá lo pongo en azul y verde porque sí creo que hay dos formas de verlo, ¿ya? Que para algunos es simplemente una respuesta diferente a la forma tradicional de gobernar. O sea, si había una manera de gobernar, que era el gobierno con su jerarquía, el sector público haciendo cosas para resolver los problemas públicos y los ciudadanos votando simplemente y ya está, esto comenzó a cambiar y dice, no, 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 ya no hay que gobernar, sino hay que tener este concepto más amplio que es gobernanza. Y gobernanza es trabajar con otros actores y no solamente con el gobierno. Entonces, a eso se refiere con una respuesta diferente a la forma tradicional de gobernar. Pero para otros, es un enfoque que amplía nuestra perspectiva y nuestras posibilidades de innovar en nuestros procesos de toma de decisiones colectivas y nuestros modelos de coordinación y colaboración entre diversos actores para lograr objetivos comunes. Entonces, hay otra mirada que no es, oye, no es gobierno es esto, o sea, lo que hace el sector público, lo que hace el gobierno, y gobernanza es hacerlo con otros, ¿no? Esa es una forma de verlo. Entonces, llamemos gobernanza cuando vamos a trabajar con actores privados, ¿no?
en realidad lo que nos dice el segundo enfoque, y que yo creo más un poquito en ese enfoque, es que este concepto de gobernanza nos puede dar una mirada mucho más amplia, porque sí es verdad que podemos tomar decisiones solamente de manera más jerárquica, si quieren verlo así, y también podemos tomar decisiones de manera más horizontal, depende del momento, depende de la situación, depende del contexto, depende del tipo de ecosistema en el que estemos inmersos, depende de la realidad de actores que hayan, entonces nos da posibilidades, ¿no? No es que tengo que elegir este o este, hay 1000 opciones que yo puedo tener en el medio, ¿no? ¿De dónde viene el concepto de gobernanza? Esto es en realidad, acá trabajo más que nada de Peter, en realidad, que ha hecho ¿cómo se llama? Un dig, ¿no? Una profundización, una reflexión profunda acerca del concepto. Y gobernanza en realidad viene de este verbo griego que es gubernan, ¿no? Que tiene que ver mucho con gobernar, ¿no? Y que en realidad tiene que ver con la idea de pilotar un navío o un barco, ¿no? Así nació como el concepto. Entonces, este concepto tiene, en su momento, tenía un sentido literal, que es conducir y pilotar, y se enfoca en el manejo físico, por ejemplo, de un artefacto, ¿no? O sea, yo tengo que pilotar un navío, tengo que llevar el barco a un lugar determinado, entonces a eso nos vamos a referir con gobernar, ¿no? Pero hay un significado metafórico donde gobernar se enfoca en el acto de guiar y dirigir una actividad o una situación específica en determinado sentido hacia un determinado fin. Entonces, no estamos hablando solamente, comenzó a utilizarse también como una forma de entender algo que no solamente llevar un artefacto a un lugar determinado, ¿no? A partir de ese entendimiento metafórico, el verbo gobernar se asocia con el verbo dirigir, y la razón por la cual en un primer momento gobernar se terminó entendiendo como guiar y dirigir, ¿no? Y Platón lo mencionaba como el modo de gobernar a los hombres o las personas. Entonces, desde esa raíz, gobernanza igual a gobierno. No hay ninguna diferencia. En realidad, gobernanza como tal, el término no aparecía tanto, era el verbo gobernar, un punto. El vocablo, la primera vez que aparece una palabra similar a gobernanza, en este caso es en francés, gouvernance, se utilizó por primera vez en el siglo XIII, en el francés antiguo como equivalente de government o gobierno en español, pero igual equivalente, pero se utilizó por primera vez el concepto como gobernanza. En el inglés medio se toma prestado el vocablo francés y surge a partir del mismo governance, a finales del siglo XIV, entendida como la acción o la manera de gobernar, pero miren ya comenzar la diferencia, ¿no? Gobernanza entonces se va a entender como la acción o manera de gobernar. No es gobernar, sino el cómo se gobierna. De igual manera aparece en el idioma portugués y en el castellano antiguo el vocablo gobernanza, y de ahí igual el mismo significado. Recién en 1803, en la Real Academia de la Lengua Española, en términos españoles, aparece por primera vez el término gobernanza, pero su significado era lo mismo que gobierno, junto a la etiqueta antigua. O sea, es una manera de decir, era un término, gobernanza era algo que se utilizaba antes, pero que en realidad significa lo mismo que gobierno, ¿no? Y entendido que gobierno era el orden de regir y gobernar alguna cosa. Recién en el 2001 comienza a haber un cambio importante en la definición de lo que es gobernanza. Hasta ese momento, lo mismo que gobierno. En el 2001, el término de gobernanza, si bien mantiene su significado como sinónimo de gobierno, se le incorpora un significado adicional considerando los debates académicos de la época. Y se dice que gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, sociedad civil y el mercado. Entonces, no solamente aparece la definición de arte o manera de gobernar, que ya es relevante que aparezca como tal, pero además dice que se propone como objetivo el logro del desarrollo económico, social e institucional duradero, ¿no? Y además un sano equilibrio entre Estado, sociedad civil y el mercado. Está hablando ya del conjunto de actores que tienen que formar parte para ese desarrollo como tal. Pero sin embargo, en el 2014, esta nueva y original definición del 2001 marcó un hito importante en la evolución del término gobernanza. Sin embargo, 13 años después, en el 2014, ese significado es eliminado y se incorpora simplemente el de forma de gobernar, y dice especialmente si es eficaz o adecuada a los fines que se persiguen. Entonces, esta parte es bien interesante porque estos cambios
evidencian que en las últimas 2 décadas el concepto de gobernanza a nivel semántico ha estado en constante evolución. Si bien ambas definiciones empiezan por el arte, forma o manera de gobernar, ¿no? Acá dice forma de gobernar y acá dice arte o manera de gobernar, se aprecian algunas diferencias sustantivas en su finalidad, en la forma de hacerlo y en el espacio donde se realiza. En la finalidad, el primero dice arte o manera de gobernar, ¿no? Que propone uno como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero. Entonces, aquí la finalidad tiene que ver con desarrollo económico, social e institucional, que de repente puede no ser el objetivo del ecosistema, qué sé yo. Mientras que en el segundo, una manera más amplia, dice en los fines que se persiguen, ¿no? A los fines que se persiguen. No necesariamente estos fines, desarrollo económico, social e institucional, sino los fines que se persiguen. Entonces es interesante cómo esta definición es más amplia, ¿no? Y esa un poco está más acotada a este fin específico. También es interesante la diferencia entre la forma de hacerlo. El primero se enfoca en la promoción de un sano equilibrio entre Estado, sociedad civil y el mercado, mientras que el segundo en lo eficaz y adecuado en la forma de gobernar. Y también es interesante el espacio donde se realiza, ¿no? La primera hace referencia implícitamente al nivel geográfico en que puede desarrollarse, como un continente, un país, una ciudad, mientras que la segunda no lo especifica, por lo que podría darse en multiplicidad de sistemas. Entonces acá dice forma de gobernar, pero no dice qué cosa gobierno. Y en cambio acá da de alguna manera un sentido, dice que propone como objetivo el logro del desarrollo económico, social e institucional duradero, ¿no? Entonces está hablando más o menos de algún tipo de cosa, aunque la palabra institucional puede significar también, por ejemplo, el sector turismo, como decía antes, pero pareciera que está muy llevado a un territorio, ¿no? A una ciudad, a un país, etcétera, ¿no? Entonces, esas son como las principales diferencias, pero lo más creo que importante ver es que parece ser que gobernanza, en la etimología que he ido teniendo, termina siendo cómo se gobierna, la forma de gobernar, el arte o manera de gobernar, ¿no? La manera de hacerlo. Entonces, ahí la forma, la manera de hacerlo justamente está, creo que lo más importante del concepto. Entonces, regresando a lo que decíamos, el origen del concepto de gobernanza, pilotar un navío, o arte o manera de gobernar o forma de gobernar, que es más o menos como se ve en la actualidad, la metáfora del barco de pilotar un barco es clave en el sentido del arte, manera, formas de gobernar. ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque cuando uno, por ejemplo, va a pilotar un barco, puede comenzar a hacer un montón de preguntas respecto a la forma de dirigir el barco o la forma de gobernar el barco. No sé si me dejo entender. Entonces, una pregunta, y tenemos que ser acá como bien abiertos, ¿no? ¿Cuántos deben dirigir? Porque en automático a veces pensamos que tiene que ser uno, ¿no? El que dirige el barco, el que toma las decisiones, etc. ¿Cuántos debe dirigir? ¿Cuántos roles deberían existir? O sea, el proceso de toma de decisiones, por ejemplo, para decir el barco debe ir allá o acá, o cómo llegar a ese destino, es porque una persona lo va a tomar, elegimos a ese representante, decimos que el que mejor lo haga, el que ya ha sido designado como tal, tiene que haber un consejo para toma de decisiones, quiénes forman parte de ese consejo, qué roles deben existir para poder hacer que el barco llegue a tierra, o sea, hay un diseño organizacional definitivamente que es necesario tener, cómo debe ser la infraestructura del barco, el timón, el material, los instrumentos, ¿quién decide eso? ¿No? ¿Cuáles deben ser las reglas de convivencia? ¿Cómo vamos a resolver conflictos? Los procedimientos para ejecutar los diversos roles, la determinación de qué individuos están en capacidad de dirigir, cómo se debe llegar a acuerdos, qué formas hay de tomar decisiones. Todas estas preguntas son fundamentales y abren un mundo de posibilidades acerca del modelo de gobernanza ideal, en este caso, al contexto específico del pilotear un navío o un barco. Pero háganse estas mismas preguntas para cuando comenzamos a analizar cuál es el diseño institucional o el arte o manera de gobernar ideal ese territorio, el sector turismo, ¿ok? Y no nos hacemos esas preguntas. Y no digo que en cada una de ellas tengan que ser completamente diferentes. Habrá contextos diferentes. Pero no nos hacemos la pregunta y automáticamente vamos con la mente como si gobernar fuera así. Democracia relativa, modelo burocrático. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando veo cómo se gobierna cualquier país en realidad, pero voy a poner el caso más simple que tenemos todos a mano, que es el Perú. Dices, ¿cómo es esto de que elegimos cada 5 años, por ejemplo, autoridades locales y congresistas?
Y ahí quiere decir que nuestro modelo de gobernanza le damos autoridad a un conjunto de personas que por pintarse bonito y por tener un poco de plata para poder poner propaganda en diferentes sitios, le damos un rol importante en la toma de decisiones de lo que pasa en nuestro país. Y lo sentamos en ese rol, por ejemplo, de congresista. Y en ese espacio se sacan las leyes para tomar las decisiones sobre qué cosa es lo que va a acontecer o no en el país. Entonces, en realidad uno diría, oye, ¿que ese es el mejor modelo? ¿No hay otros modelos que podrían aparecer? Entonces, uno tiene que comenzar a pensar si ese tipo de modelos, ese diseño institucional es como el ideal. Lo que pasa es como que eso es parte del concepto más amplio de democracia representativa. A veces ni siquiera lo contestamos, ¿no? Lo cuestionamos. En realidad hay 1000 maneras diferentes de poder tomar decisiones, solamente que a veces ni siquiera lo cuestionamos. Les ponía el caso de la red de ciclovías, ¿no? De Lima, por ejemplo. Tomar decisiones en esa red de ciclovías es imposible. Yo he visto el caso muy de cerca, por ejemplo, del Sistema Nacional del Deporte, ¿no? Y uno dice, ¿por qué el deporte no avanza? Bueno, porque hay un montón de actores que ni siquiera se juntan para ponerse de acuerdo en qué cosa es lo que quieren avanzar, ¿no? Y se cambian constantemente las políticas y se saca este programa después de este proyecto, etc. Lo mismo pasa en las ciudades y especialmente como la de Lima, ¿no? Entonces, bien importante que entendamos desde esta lógica de la evolución etimológica del concepto, que gobernanza, el concepto de gobernanza nos da un mundo gigante de posibilidades en pensar en diseños institucionales adecuados para un mejor proceso de toma de decisiones. Y no tengamos miedo en proponer diferentes formas. Entonces, no es que haya una manera que es capitalismo y otra manera que es comunismo, ¿no? Y otra manera que es la socialdemocracia y ya está. Hay 80.000 maneras diferentes y no pensemos solamente en países. Pensemos en ciudades, pensemos en la red de ciclovías, pensemos en el sector turismo, pensemos en un deporte. Uno comienza a ver diferentes formas y comienza a ver, dice, oye, pero esto podría funcionar mejor de esta manera. Y puede proponer y puede hacer algunos cambios que correspondan, ¿no? Ok, entonces eso es como una primera aproximación desde la evolución etimológica del concepto y más o menos ahí hemos llegado a algunas conclusiones iniciales. La segunda es una evolución del concepto desde una perspectiva académica, no los quiero aburrir acá, pero es importante entender que el concepto de gobernanza pública no era algo relevante, recién es relevante a partir de los 80s y en realidad a partir de los 90s y en el 2000 y en esta década, especialmente la del 2010, perdón, ha tenido un auge impresionante en su uso, en su práctica, a nivel teórico, ¿no? Entonces, Peters, por ejemplo, señala un artículo en 16 que dice, a partir de los 70, se percibe la incapacidad del gobierno para dirigir debido a la creciente complejidad de la sociedad y la efectividad limitada de los instrumentos de política tradicionales, que son los que tenemos hoy día, para moldear el comportamiento social y los mercados en las direcciones deseadas. En otras palabras, la ingobernabilidad se generó debido a que el gobierno no supo adaptarse a la creciente complejidad de la sociedad y su incapacidad de innovar en sus formas, ¿no? Instrumentos, mecanismos. Ella impulsó la exploración, y por eso es digamos, el llamado, ¿no? Explorar, de nuevas formas de gobernar los asuntos públicos, encontrándose, por un lado, nuevas formas de coordinación entre las agencias públicas y por otro, nuevas formas de relacionamiento con otros actores de la sociedad, tanto en la toma de decisiones públicas, o sea, invitarlos al proceso de toma de decisiones, como en la producción y prestación de servicios públicos, que el Estado no tiene que hacer todo, sino que lo podemos hacer también con actores sociales, con actores empresariales, con universidades, etcétera, y trabajar de alguna manera todos en conjunto. Hay dos publicaciones importantes que, digamos, gatillan todo este proceso de crecimiento en el uso del concepto de gobernanza. Hay una publicación del Banco Mundial en el 89 y una en el 92 que utilizan la gobernanza por primera vez para aludir a la conformación de redes plurales entre actores públicos, privados y de la sociedad civil, en las cuales se toman decisiones que contribuyen al bienestar general y de las sociedades. Entonces, ¿qué cosa es lo interesante acá del concepto de gobernanza? ¿Por qué nace? Nace porque dice, no, gobernar es lo que hace el sector público. Gobernanza es cuando es una red plural.
actores públicos, privados, sociedad civil, en los cuales se toman decisiones que contribuyen al bienestar general. Y Jan Koopman, que es este autor holandés que estudió mucho el tema de gobernanza, define gobernanza como el patrón o estructura que emerge en un sistema sociopolítico como resultado o consecuencia de los esfuerzos interactivos de intervención de todos los actores implicados. Entonces, lo que él dice más bien es, gobernanza es algo que emerge cuando los diferentes actores interactúan de una determinada manera. Entonces yo les ponía el ejemplo de la red de ciclovías de Lima, ¿no? Hay un diseño, etcétera, pero él lo que quiere ver es qué cosa es lo que emerge. Emerge competencia, ¿no? Emerge colaboración, distanciamiento, esa interacción que hay entre los diferentes actores hace que emerja un tipo de gobernanza, ¿no? Y otro tipo de gobernanza a partir de justamente esas intervenciones. Estas dos publicaciones del Banco Mundial y el texto académico de Koopman gatillaron el concepto de gobernanza en su versión moderna, por eso digo reciente desde los 90, y a partir de las cuales su discusión teórica se extendía en el ámbito académico en todo el mundo y el cual continúa evolucionando hasta la actualidad. Hemos tratado, y no voy a entrar acá tanto a detalle, pero hemos tratado, y acá los voy a poner para que lo vean, de hacer como un recuento, una evolución histórica del concepto de gobernanza desde el punto de vista académico. Entonces ustedes van a ver acá varias definiciones del concepto, las de Koopman, que les acabo de decir, la de Rhodes, que escribió una publicación que se llama Understanding Governance, ya era como importante y alguien se puso a escribir qué cosa es esto de gobernanza. Dice, por ejemplo, la gobernanza se refiere a redes interorganizacionales autoorganizadas, caracterizadas por la interdependencia, el intercambio de recursos, las reglas del juego y una autonomía significativa del Estado. Entonces, esta mirada de Rhodes tenía que ver con que el Estado ni siquiera participa, que gobernanza es algo que son redes de actores privados, ¿no? En el cual ellos autoorganizan para poder intercambiar recursos y organizar diferentes cosas, que por ejemplo podría ser un comité privado de turismo, ¿no? Un gremio de repente, es una especie de gremio que está ayudando, por ejemplo, a un sector determinado, pero que la autoridad pública no es parte de, se pueden juntar con ella, pero no es parte de esa red como tal. Que es una mirada, digamos, bien inicial, ¿no? Kicker, por ejemplo, dice que la gobernanza pública es la dirección o influencia dirigida de los procesos sociales en una red de políticas públicas compleja conformada por diversos actores, público-privados. Esos actores tienen objetivos e intereses diferentes y en ocasiones conflictivos. Y Stoker lo que señala, que es un artículo de lo que está en las lecturas, que dice que la gobernanza se refiere al desarrollo de estilos de gobierno en los que las fronteras entre el sector público y privado se han desdibujado. La esencia de la gobernanza es su enfoque en los mecanismos de gobierno que no se basan en la autoridad o la imposición, sino en la creación de una estructura que es el resultado de la interacción de la multiplicidad de actores. Lo que está sugiriendo Stoker es que gobernanza es diferente a gobierno, en el sentido que gobierno es como más jerárquico autoritario, y gobernanza es un concepto más interesante porque como vas a incluir actores privados también, además tienes que tener una forma de toma de decisiones mucho más horizontal, abierta e inclusiva, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia a gobierno, o es una forma de gobernanza, ¿no? No voy a entrar en lujo de detalles, eso lo pueden ver con tranquilidad. Ahí van a ver una evolución histórica de cada uno de los autores. Creo que me ha faltado una al final. Hay como 7 slides de esto. 2011, 2014. Me falta una acá, la voy a poner después. Pero ahí van a ver varias definiciones y más bien acá yo lo que quiero terminar es con unas reflexiones iniciales sobre la evolución del concepto desde un punto de vista académico, ¿no? Entonces, la primera es que hay algunas definiciones que se enfocan en lo que sucede en ese proceso, en las interacciones, ¿no? Koopman, por ejemplo, señalaba lo que sucede en el ecosistema de la red de ciclovías de Lima, por ejemplo. Lo que sucede finalmente es lo que yo puedo decir, así es la gobernanza, ¿no? En lo que sucede este proceso de toma de decisiones colectiva, lo definen como lo que pasa allí. Pero otros lo definen más bien, como los mecanismos que se diseñan o simplemente existen en ese espacio decisional. O sea, ¿cómo son los mecanismos para toma de decisiones? Por ejemplo, puede ser que haya una autoridad que tome todas las decisiones, puede ser que esté atomizada, puede ser que haya un comité para coordinar esas decisiones, puede ser que no exista. Entonces, es el tipo de diseño institucional el que importa y no tanto las interacciones de lo que vaya sucediendo. Entonces son dos formas de definirlo.
Yo particularmente me voy inclinando, confirmando en relación con nuestro modelo, a los que orientan la definición de gobernanza hacia los mecanismos o procesos de toma de decisiones colectivas. Entonces, podríamos definir, bajo esta lógica, bajo esta línea de definiciones, podría ser definida como los procesos y estructura de toma de decisiones colectiva en un determinado sistema societal o en un determinado ecosistema. Y en esa línea habría mejores mecanismos, procesos, estructuras que funcionan mejor que otros, ¿no? Tendría sentido que esos mecanismos, procesos, estructuras se enmarquen en la cultura del sistema societal. O sea, yo no puedo imponer el mismo modelo en todos los ecosistemas del mundo, porque las culturas pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, si estoy en una comunidad, por ejemplo, Ashaninka, una comunidad Ashaninka, yo no puedo decir, mira, así tomamos decisiones en el mundo occidental y tú también tienes que tener una comisión, tienes que tener esta serie de acuerdos, acá están las leyes, normas, porque la cultura puede ser diferente, obviamente es diferente, y pueden tener otros tipos de instrumentos y otra forma. Pero eso no quiere decir que no se tengan, ¿no? Pero lo peor que uno puede hacer es simplemente colonizar una manera de hacerlo, ¿no? Y ojo que eso es lo que ha pasado, ya no voy a entrar en ese detalle porque yo no soy para nada experto, pero si uno lo mira desde los lentes de la gobernanza, lo que tenemos son modelos de gobernanza, por ejemplo, que tienen que ver primero con estados-nación, conceptos de estado-nación y que, bueno, cada nación es independiente una de otra y cada uno tiene que gobernarse con autonomía, de una forma, ¿no? Después, en algunos casos, cada ciudad, por ejemplo, puede ser más autónoma, ¿no? Hay modelos de gobernanza donde cada ciudad toma sus propias decisiones y otras, digamos que es más a nivel nacional. Otros, como Estados Unidos, que es un sistema más federal, ¿no? Acá, por ejemplo, la descentralización también tiene que ver con eso, ¿no? Eso es parte de la gobernanza. ¿Qué decisiones se deben tomar en una región? ¿Qué decisiones se deben tomar a nivel nacional, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que esos mecanismos, ¿no?, de formas de gobernanza, en realidad nosotros los hemos importado, ¿no? No es que en el Perú se han creado esos mecanismos, ¿no? Vienen de Europa principalmente y es un poquito como todos estamos finalmente gobernando y gestionando lo público, ¿no? Pero no nos damos cuenta que a veces podríamos hacer algunas innovaciones al respecto. Eh, Algunos podrían decir que los mecanismos, procesos, estructuras son muy burocráticos, otros podrían decir que no son suficientemente inclusivos, que no se puede escuchar todas las voces, o algunos tienen más poder en las decisiones que otros. Otros dirían que es muy vertical, otros que es demasiado horizontal y reflexivo, y por lo tanto no se toman decisiones. Entonces es interesante cuando uno analiza, oye, ¿cómo son los procesos de toma de decisiones colectiva en este espacio? Y por ejemplo piensan en la Universidad Católica, igual es una organización, pero tiene su sistema de gobernanza. Tienes una asamblea, tienes comisiones, tienes, ¿no?, una forma de organizarse, que dices, ¿cómo se toman decisiones acá? Y por ejemplo, mucha gente piensa que en la Católica hay como demasiada reflexión, ¿no? Entonces, si uno analiza la gobernanza de la Universidad Católica versus la gobernanza, por ejemplo, de la UPC, que es un modelo más corporativo, ahí la toma de decisiones es un poco más vertical, ¿no? Más lógica, modelo corporativo. Y en el caso de la Católica es más reflexivo, ¿no? Pues por eso se demoran tanto algunas cosas, pero también la reflexión ayuda a que haya mucha inclusión de voces, ¿no?, y escucha. Y en la Católica se toma el modelo de democracia representativa. Eliges tu representante a la asamblea para que ahí se tomen finalmente las decisiones y se elijan a los diferentes miembros, ¿no? Entonces, modos de gobernanza diferentes. Y a eso nos referimos, ¿no?, con esos diseños institucionales para toma de decisiones colectivas. Nuestro modelo de gestión estratégica pretende plantear un conjunto de mecanismos, procesos, estructuras para ordenar el proceso de toma de decisiones colectivas. Busca hacer este proceso lo más inclusivo, eficiente y eficaz posible. No, eso es lo que buscamos. Creemos nosotros que este modelo que tenemos nosotros pensado puede ayudar a tomar decisiones de una manera mucho más ordenada y a la vez colectiva, y lo puede hacer mucho más eficaz. Interesante también como muchas definiciones lo enfocan directa o indirectamente al ecosistema país. Muchas veces se habla de gobernanza y automáticamente la gente está pensando en la gobernanza en países, ¿no? No son más amplios como Koyman, en que se puede aplicar en diversos sistemas societales u organizacionales. Lo importante es entender que hay buena o mala gobernanza en cualquier espacio que requiera la necesidad de tomar decisiones colectivas. Ese espacio puede y debe ser una ciudad, un centro poblado, una universidad, un sector productivo, el mundo entero, o un espacio público como un parque, ¿no?, donde cómo se toman decisiones
por ejemplo, colectivas sobre el espacio público, ¿no? ¿Qué espacios debe haber? Si debe haber, por ejemplo, canchas deportivas o un espacio para los perritos, debe ser el área, cuánto espacio de área verde debería haber, qué tipo de árboles debería haber. Entonces son decisiones en realidad que finalmente se toman, ¿no? La pregunta es si esas decisiones se toman, ¿cómo es que se toman? ¿A cuántas personas incluimos en ese proceso? ¿O es un tema totalmente vertical, donde elegimos una autoridad, pone un gerente y ese gerente toma todas las decisiones? Entonces, hay formas y formas. Y lo interesante justamente es tratar de analizar cuáles las formas que podrían ser más eficientes que respondan a la cultura de esa colectividad específica, ¿no? Mi preocupación en general, y creo que la de la asociación, más que con las decisiones mismas, o sea, acá todos nos preocupamos por las decisiones que se toman. Yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, sí por acá, sí por allá, tiene más bien que ver con los espacios y mecanismos de toma de decisiones, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos pésimos mecanismos y espacios de toma de decisiones desordenadísimos, completamente desordenados. O sea, no acordamos primero para el Perú, por ejemplo, cuál es la visión compartida. No puedo creer, por ejemplo, cómo un representante del Congreso, por tener esa legitimidad, se puede meter en el sector de educación, turismo, salud, etcétera, con un proyecto de ley cualquiera. Entonces, inconcebible, o sea, no tiene sentido desde el punto de vista de diseño organizacional. Entonces es un desastre total, ¿no? De hablar de la red de ciclovías, la forma como gobernamos la mayoría de nuestras ciudades también es un desastre total, desde una lógica y forma de gobernanza, ¿no? Entonces mi hipótesis es que si estos mecanismos, procesos, estructuras de toma de decisiones son bien diseñados, son mejor diseñados, es muy probable que las decisiones también sean las mejores, ¿no? Y perdón acá, creo que esto ya lo tenía. Entonces, eso es, voy a regresar un poquito aquí para ver dónde nos hemos quedado y un poco la idea, nos hemos quedado acá, ¿no? Hemos trabajado la importancia del estudio de la gobernanza pública, la evolución etimológica del concepto de gobernanza y la evolución del concepto de la perspectiva académica. Y esto de los enfoques y tipos de gobernanza, yo lo voy trabajando un poquito, pero ahí también quiero que me puedan acompañar y puedan participar y colaborar en esta parte, y para finalmente trabajar las conclusiones a través de esto. En el Sites, vamos al Sites acá. En el Sites ustedes van a poder ver un conjunto de artículos que hay aquí, ¿ya? Hay este artículo de Metcalfe, que es del 93, que es bien interesante porque ya él hablaba desde el 93 de que la gestión pública no es la gestión de organizaciones solamente, sino tiene que ver con la gestión de lo macro, ¿no? No es la gestión del problema público, bueno, obviamente es también, pero lo más importante no es gestionar el problema público o gestionar la organización pública o el proyecto público tal, sino es gestionar el sistema, ¿no? Lo macro. Yo soy ministro de Educación, pues lo que tengo que hacer es gobernar y gestionar el Sistema Nacional de Educación. Y que eso es lo que importa finalmente, el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Seguridad Ciudadana, el país como tal, hay que gobernar y gestionar el país. Eso quiere decir incluir a otros actores que son parte de. Y eso ya lo decía Metcalfe desde el año 93. La idea que les estoy proponiendo aquí, y va un poco ligado a lo que hablamos el día jueves, es que podamos leer esos artículos y lo que vamos a hacer es hacer 2 láminas, hasta máximo 3 láminas, de repente si quieren una, de PPT, y esa lámina de PPT la vamos a meter acá directamente, en este mismo punto acá, donde dice enfoques y tipos de gobernanza en función de lo propuesto por los principales autores. Vamos a tener 2 láminas de lo que propone Metcalfe, 2 láminas de lo que propone, y ahí continúo, 2 láminas o 3 láminas de lo que propone Stoker, ¿no? 2 láminas o 3 láminas de lo que propone Peters, 2 láminas, 3 láminas de lo que propone Cerrillo, 2 láminas, 3 láminas de lo que propone Aguilar. Esta no, porque digamos, esta si quieren es como más un barrido similar al que yo he hecho hace un momento. No, este no es un autor así como que digamos súper reconocido, sino más bien es un recopilador. Ojalá nunca me escuche el señor Usata. Ese que es la gobernanza de Itinerati, igual 2 láminas sobre esto, y el de New Public Governance. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces, la idea es que, por favor,